Desde la distancia territorial, hablemos de la cercanía de lo digital. Es una llamada desde larga distancia. Es una llamada desde Colombia, México, Panamá, Ecuador, Bolivia. De voz a voz. Voz a voz. De voz a voz. Bienvenidos a nuestra segunda temporada. Acompáñennos. Hola Zulema, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Fer, cómo estás? Bueno, yo bien. Hoy otro día más aquí en De Voz a Voz, desde Buenos Aires. Hace bastante frío aquí ahora, 9 grados, 10 grados, así que está bastante frío. ¿Vos cómo estás allá? Muy caluroso en este Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Y bueno, pues, ¿qué cuentas? Dime. Nada, estaba pensando en un montón de cosas y estaba pensando en Colombia. Estaba pensando en Colombia y estaba pensando también en lo que está pasando aquí, en Argentina. Ahora se acercan las elecciones de diputados y estaba pensando en todo este meollo de la política y de actualidad, y se me vino a la cabeza un documental que vi hace unos días y que recomiendo, que se llama Al filo de la democracia, y que hablaba sobre el golpe de Estado. Esto va a sonar polémico, pero el golpe de Estado, si se puede llamar, o golpe blando en Brasil en el 2015 con Dilma. ¿Vos qué sabes de eso? Golpe blando, sí me suena y es bastante complejo el tema. Por lo tanto, aun y cuando sabemos que un golpe blando se puede caracterizar como la nueva estrategia de guerra para derrocar un gobierno. ¿Qué te parece si le llamamos a un amigo, un muy estimado amigo, Ramiro Padilla Atondo? ¿Te parece bien? Dale, de una. Entonces hacemos la llamada y en ese momento nos conectamos con Ramiro. Genial. Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Buenas tardes, aquí muy contento de estar con ustedes en este podcast especial. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes. Bien, Ramiro Padilla Atondo, como se denomina a él, anticonservador, antiderecha, originario de Ensenada, Baja California, autor de los libros de cuentos tales como A tres pasos de la línea, Esperando la muerte, cuentos de sociedad, como zoológico, y de las novelas de Días de Agosto, Historia de una ficción breve. Estas las encuentran en las ediciones Mañana Lloverá. Entre otros souvenirs literarios, varios ensayos. También por ahí es colaborador de revistas. Y ha publicado El Pequeño Chairo Ilustrado. Es una guía fundamental para que no se dejen engañar del pseudocanto de las sirenas políticas en estos tiempos de sopilotes. Bien, pues esta información también la pueden encontrar en elen.mx, Fundación para las Letras Mexicanas, en la Enciclopedia de la Literatura en México. Y recientemente publicó el libro De Hojas sin Ruta. ¿Algo más que quieras comentarnos, Ramiro? No, para empezar está bien, sí, tengo creo que 15 o 16 libros, no los recuerdo todos, de repente se me juntan los libros y los mando a la editorial y me dice la editorial, pues hay que esperar 6 meses entre libro y libro y pues es lo que hago, ¿no? Ahora mismo están ahí en la palestra un libro de microficciones que se llama Maradot, porque por cierto ha gustado mucho en Argentina, José Tlali, que es la historia de un Jesucristo indígena de 8 años, Los Rituales, que es un libro de cuentos, creo que es todo por el momento, Interpretaciones Alternativas, creo que también es otro libro de ensayos, y el primero que escribí de ensayos que se llama Poder, Sociedad e Imagen, La Verdad Fraccionada, cual otro, Lectura y Contralectura, y no me acuerdo, y se me va, Ensayos Literarios del Fin del Mundo, no recuerdo todos los libros, pero son un puño. Bueno, hola Ramiro, gracias por aceptar la invitación. Desde aquí, desde Buenos Aires, te doy una calurosa bienvenida de Voz a Voz. Gracias por estar de verdad al meollo del asunto, ¿no? Si vamos a hablar de golpes blandos, tenemos que hablar también de México, tenemos que hablar de Brasil, de Bolivia. Y yo quiero empezar la charla preguntándote a ti también. Vemos en América Latina, durante estos últimos años, se está produciendo, sobre todo en el Cono Sur, una inestabilidad institucional que
que se viene generando un posicionamiento de la derecha. En cuanto a eso, los gobiernos progresistas son un tiro blanco para el golpe blando en América Latina. Sí, vamos a elaborar un poco. El asunto tiene que ver más con la asimetría de los medios de comunicación. Si nos damos cuenta, a nivel mundial, digamos que las posibilidades de que un medio de izquierda se convierta, digamos, en mainstream son muy limitadas. Solamente en los gobiernos que tienen una lógica sólida de izquierda, un medio de izquierda puede, digamos, perdurar. La lógica del discurso hegemónico de los Estados Unidos permite que los medios de comunicación sigan este modelo de trabajo, digamos, del discurso hegemónico de la derecha y que se vaya extendiendo como un multinivel a todo el mundo. Los ejemplos son clarísimos. A la hora de escribir, por ejemplo, una situación como la venezolana o como la cubana o como la boliviana, donde los medios de comunicación de la extrema derecha, ya sea venidos desde Estados Unidos, en el caso de Telemundo, Univisión, CNN y sus coadyuvantes, y en el caso de los medios de comunicación que son locales, ¿no? Digamos, por ejemplo, para citar algo, la influencia que tiene, por ejemplo, Magneto en Argentina, con Clarín y todo este conglomerado de medios que casi domina toda la narrativa argentina y que sirve para instaurar una idea básica de qué significa la izquierda y qué significa la derecha y cómo contrarrestan este discurso de la izquierda por medio del golpismo blando del que ya estaremos hablando. Pero en general el asunto tiene que ver sobre todo con la simetría de los medios. En un mundo ideal tendríamos que tener el 50% de medios identificados con la izquierda y 50% con la derecha, y una población politizada que pudiese determinar qué es lo que se dice de un lado y del otro. Al final de cuentas, lo que se ve, sobre todo en Latinoamérica, en Estados Unidos, en todos lados, es que la derecha básicamente domina el discurso. Entonces, cuando la derecha domina el discurso, es muy cuesta arriba, nos sucede a nosotros en México, es muy cuesta arriba cuestionar este trabajo de le llamo yo un mercado de opiniones, este mercado de opiniones que trabaja para perpetuar el discurso de las grandes corporaciones. Es como el centro neurálgico, digamos que a mayor acumulación de capital, mayor acumulación de medios de comunicación que trabajen para ti. Así funciona en casi toda Latinoamérica. Entonces, la lucha por el discurso hegemónico, que es el que hemos estado dando la batalla, tiende a ser desde los medios alternativos. Esta quizás sea, dentro de la lógica de las grandes corporaciones, un hoyo negro que ellos no han sabido cubrir. Nunca se imaginaron que en las redes sociales, en las plataformas en general, el discurso de izquierda pudiese abrirse paso y convertirse en una contranarrativa del discurso hegemónico de derecha. Entonces, en este momento pues, estamos viendo esta confrontación asimétrica, le digo yo, porque más del 90% de los medios de comunicación en todos los países de Latinoamérica tienen una tendencia marcada de derecha, ¿no? Entonces, estamos trabajando probablemente en tratar de entender y desmontar, porque esto es lo que yo decía. Acá en México hay una escritora que es extraordinariamente brillante para desarticular el discurso de la derecha, se llama Beatriz Saldaco. Ella escribe en un diario de izquierda que se llama Regeneración y el otro que se llama Sonora Inclusiva, y también estaba escribiendo creo en SP Noticias. Y ella ha sido brillante a la hora de desmontar el discurso de la derecha. Entonces lo que tendríamos que hacer es como tener, digamos, escritores como Beatriz Saldaco desmontando el discurso de la derecha desde todos los frentes posibles. Claro, este análisis del discurso y del contradiscurso es muy importante en estos tiempos. A mí me salta la pregunta sobre, para nuestros oyentes, pues se van empapando con esta información, cómo es que los medios están dentro de esta agenda para los golpes blandos. En México, no mal recuerdo, desde hace años y años ha sido la televisión un pan de muchos, de todos los días, y que ahí pues nos pueden tanto subir a un presidente, un copete, como otros tantos, ¿no? que hemos visto a lo largo de los años. Pero digo, ¿cómo se logra? ¿Por qué la gente se deja convencer por los medios de comunicación?
en la parte de la televisión. Hay precisamente en Argentina un programa que se llama Filosofía Aquí y Ahora, de José Pablo Feynman, que lo explica de manera maravillosa, que es la creación del sentido común. Esto es, cuando la gente se pone de acuerdo en algo, es extremadamente difícil que uno vaya contra el discurso del cual está ya totalmente convencido. Es el caso de la gente que se dejó inocular en México el discurso de la derecha y que pensó que ese era el camino a seguir. ¿Cómo se construye? Yo siempre me he pensado, quizá el profesor Enrique Dussel, y pienso en la misma línea del profesor Enrique Dussel, que piensa que desgraciadamente para nosotros, sobre todo para los mexicanos y sobre todo para los pueblos que somos en su mayoría mestizos, las ideas eurocéntricas no trabajan de la misma manera que trabajarían en Latinoamérica. Por eso los regímenes de extrema derecha en los países latinoamericanos tienden a ser abusivos. En Estados Unidos se ha aceptado esta idea de que no hay necesidad porque ellos creen que funcionan sus instituciones. En el caso de Latinoamérica, nuestras instituciones han nacido de la desconfianza. Por ejemplo, en México las elecciones son tan sofisticadas porque crecimos durante 80 años con el temor a que nos fueran a robar las elecciones y todavía seguimos con el temor a que se nos roben las elecciones. Lógicamente, si ves el caso del proceso electoral pasado, donde por ciertos tecnicismos pues le tumbaron la candidatura a la gubernatura en dos estados, donde el narcotráfico hace de las suyas y domina ciertas estructuras de poder, pues lógicamente seguimos con esa idea, ¿no? de las estructuras, digamos, podríamos decirlos, para citar del presidente, poderes fácticos. Lo que los medios de comunicación y las grandes corporaciones son poderes fácticos, no siempre se corresponden. En el caso de México, por ejemplo, este poder fáctico que es los medios de comunicación que intentan ser golpistas, pues sin el dinero del gobierno no pueden sobrevivir, y tú has visto cómo de manera lenta y sostenida se han ido cayendo las audiencias, se han ido cayendo la calidad de su trabajo, ha ido cayendo todo y no les ha quedado otra más que ejercitar, ¿no? Un intento de golpismo blanco, pero pues no les funciona porque ya nadie les cree, porque ellos construyeron su descredibilidad. Esto es, acabaron con toda la credibilidad que tenían por alinearse a los designios del poder. También es un asunto más complejo porque desgraciadamente en el México de los últimos 80 años, un medio de comunicación crítico al gobierno era muy fácil de secar, era muy fácil sacarlo del mercado. Entonces obviamente los dueños de los grandes magnates de la comunicación dijeron, como decía don Porfirio Díaz, nos van a dar pan o palo. Entonces prefirieron el pan en vez de que le dieran palo, ¿no? Hay que recordar el golpe que le dan a Excelsior, ¿no? Por ejemplo, con don Julio Scherer, que lo sacan por la mala al sindicato. Y ese tipo de circunstancia en la cual se va construyendo esta ideología derecha. Es un poco más complejo tratar de entender, ¿no? Las motivaciones de una persona que ha determinado ceder una parcela de pensamiento a esta idea tan, tan abstracta de lo que significa ser de derecha. Y estamos ante dos, precisiones importantes en el caso de las personas que intentan entender cómo podemos sobrevivir desde el punto de vista comunitario, que eso ha sido básicamente el fuerte de los países latinoamericanos, la comunidad, y cómo esta ideología traída desde Estados Unidos, que predica pues sobre todo el individualismo, pues le ha hecho mucho daño al tejido social de todos los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque es una ideología que no casa con nuestras tradiciones. Hablábamos, por ejemplo, del sincretismo que se dio ahora que se celebra la caída de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, por ejemplo, donde se habla esta colisión de dos civilizaciones. Muchos hablan de conquista, yo hablo de colisión de civilizaciones porque no necesariamente eran conquistados los indígenas, básicamente sucumbieron ante la pólvora y ante los anticuerpos que no tenían por las enfermedades de los españoles, lo cual acabó con el 80% de la población nativa, por ejemplo. Y el caso que este choque de civilizaciones convirtió a México en un país totalmente diferente de lo que era. Lógicamente, este tipo de ideologías que son limpias para una población que se identifica totalmente con modelos europeos, aunque digamos que el modelo norteamericano es un modelo europeo llevado al extremo de la economía extractiva, que de allá quizá podamos elaborar un poco más adelante. Nos da, por cierto, que la gente
que ha sido colonizada, porque es colonizar una mente con la ideología derecha, no ha entendido que ellos van en contra de su propio interés. Lo decía Noam Chomsky, básicamente, ¿no? Decía que en Estados Unidos se permite una discusión muy intensa, pero en márgenes ideológicos muy estrechos. Entonces, lógicamente, tú ves en Estados Unidos los grandes debates, pero los grandes debates son accesorios. Nadie quiere cambiar el sistema. Nadie se ha dado cuenta de los norteamericanos que su sistema ya no funciona. Sin embargo, ellos siguen, tú ves a todos los youtubers, a los comentaristas, ves los programas de debate en Estados Unidos, no, debaten, que es una maravilla, tú lo ves y es maravilloso. Este es el país más maravilloso del mundo si tú ves la calidad de los debates. Pero los márgenes ideológicos sobre los cuales ellos se manejan, pues son estrechísimos. Es digamos, salud gratis o salud no gratis. O sea, cosas que en otros países se dan por sentado, en Estados Unidos no. Entonces, lógicamente, cuando uno ve desde esa perspectiva, esta idea del discurso ideológico, pues dices, pues la derecha ha hecho un trabajo fenomenal a la hora de inocular ese tipo de pensamiento a través del colonialismo cultural que tiene que ver con las universidades, ¿no? Me llama la atención la parte de que los golpes blandos no han funcionado en México, afortunadamente para nosotros, estamos al otro lado, del lado izquierdo. Sin embargo, está el asunto de la asociación civil como esta organización del señor X, está financiada por nuestro país vecino, ¿no? Lex Luthor González, porque a mí se me figura que esos dos personajes tienen mucho en común. Es un junior millonario que no tiene que hacer, ¿no? Tanto Lex Luthor como el Claudio X González. La idea, básicamente, de Claudio X González y Mexicanos contra la Corrupción era pelearse con el gobierno de Peña Nieto. De hecho, Peña Nieto le inició una investigación que abarcó cerca de 1000 páginas, demostrando que Claudio X González Guajardo y Claudio X González, no sé cómo se llamará, el otro burro, ellos, pues empezaron una guerra abierta contra Peña Nieto por la distribución de las concesiones de petroleras, ¿no? Cuando estaban privatizando hasta la risa el último gobierno neoliberal de México. Entonces esta guerra, pues supieron ellos que la habían perdido cuando pues, se posiciona López Obrador como el candidato más viable e incontestable a la elección. Lógicamente, comparado con otros países, yo sé que nosotros tenemos que tomar en cuenta la idea de que ha sucedido en otros países de Latinoamérica, pero la diferencia es que un poder fáctico como el ejército es el que reparte, digamos, es el que tendría que tomar la iniciativa para tumbar una institución gubernamental. En el caso del militarismo de Sudamérica, comparado con el militarismo en México, pues son militarismos muy diferentes. Hay que recordar que después de la Revolución Mexicana, los generales se pusieron de acuerdo para no dirimir las elecciones a balazos. El resultado de ello fue los cachorros de la revolución. Estos hijos de los generales que se educaron en instituciones privadas y públicas, que tomaron el mando del gobierno mexicano con pocos cambios. Al final de cuentas, creo que son cerca de 80 familias hasta el 2018 las que se repartían ciertas cuotas del Congreso y lo dominaban. Esa era la realidad mexicana. Ahora, en Sudamérica, lógicamente el militarismo, por la manera en que estaba concebida la milicia en Sudamérica, pues tiene otro tinte, sobre todo porque nunca se ha desprendido esta idea de la gloria, del machismo, de la testosterona, de la carrera de las armas, del uniforme, y también del ego y del control, que son cosas distintas, ¿no? En Sudamérica. Es por ello que casi todos los países sudamericanos han sucumbido a las dictaduras y parecería que ya pasó hace mucho tiempo, pero la realidad es que las estructuras militares golpistas existen todavía en Sudamérica. ¿Hace cuánto que se acabó el gobierno militar en Argentina con Raúl Alfonsín en 1983? Alfredo Stroessner en Paraguay. ¿Hace cuánto se dio un golpe de Estado promovido por los militares en Bolivia? ¿Hace cuánto los militares en Brasil siguen controlando? O sea, en Chile, Pinochet se tuvo que ir por un mal cálculo. O sea, ese tipo de cosas que tienen que ver con Sudamérica, que no son necesariamente reflejo de lo que puede suceder en México, porque son circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Sí, eso que vos dices resulta muy interesante. Ese matiz que le estás dando de fondo sobre la formación y el origen del ejército en América Latina y que toma dimensiones claramente con lo que ocurre en Brasil, Argentina, Chile, incluso Colombia, una sociedad que desde sus comienzos ha estado militarizada
y que actualmente lo sigue siendo. Yo le quería preguntar también sobre, ya que estamos hablando también de los medios de comunicación y este poder hegemónico que se sostiene, y que si bien podemos hablar en su momento, en el siglo pasado, de la televisión, la radio, ahora predominan las redes sociales, ¿sí? Vemos que es un espacio público además, democratizado, pero también que se generan ciertos conceptos como las fake news y el manejo también de trolls que organizan campañas, que organizan discursos dependiendo del tema, de la agenda que se maneje. Sí, en el caso, estas nuevas fuentes de información, voy a establecer cómo funcionaba antes. Antes, el poder discursivo de los gobiernos en general era piramidal. Esto es, había un jefe de información, había un presidente que determinaba qué se tenía que informar al pueblo. Y de ahí en adelante, a través de sus medios de comunicación, sus aparatos de propaganda encubiertos, que eran los medios de comunicación, el presidente pues mandaba el mensaje. Obviamente, el mensaje, gracias a la televisión, era unidireccional, o sea, iba en una sola dirección. No había manera de contrastar o contestar ese mensaje, porque ello te atraía consecuencias. Con el surgimiento de las redes sociales, los medios de comunicación pasaron de ser piramidales a horizontales. Esto es, se tuvieron que ganar de nuevo el lugar en el discurso. Pero el lugar en el discurso en poblaciones donde la gente está altamente politizada ha determinado que con un teléfono se puede convertir en reportero. Ya los abusos del gobierno con un teléfono inteligente son más difíciles de ocultar, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de la infodemia, probablemente lo que los gobiernos descubrieron es que una poca regulación a las redes sociales que permitiese a los usuarios ejercer la libertad de expresión como debe de ser, era contrario a los intereses corporativos o los intereses de las personas que, digamos, dominan este mundo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues contrarrestar esta libre información, esta libertad que había en el Internet de muchos años para establecer una nueva narrativa. Digamos, por ejemplo, yo decía hace un poco que lo que había pasado ahora mismo en los medios de comunicación, porque tiene que ver con las fake news, es que el asunto de la cultura de la televisión, que fue la reina durante, no sé, 80, 100 años, se estaba trasladando en cierta medida a las redes sociales. Entonces ya veíamos, por ejemplo, que los programas más populares, los influencers, los youtubers más populares tienen que ver con algo de la cultura televisiva, el escándalo, el engaño, el amarillismo, ese tipo de circunstancias que se dan básicamente se dan únicamente en la televisión. Digamos que las redes sociales eran un oasis. Lógicamente, pues el trabajo que se tiene que hacer, por ejemplo, en el caso de México, digamos que el 10% usa Twitter, y ese 10% probablemente el 80% sean bots. Tienen una idea, sobre todo la derecha en general en México, de que lo que se dice en Twitter tiene validez para la sociedad entera. La realidad es que no es así, porque su esfera de influencia es muy limitada. Sí, hay una parte que es muy importante de Twitter, esto es que se sienta desde esa plataforma la conversación política del país, porque la usan mucho los actores políticos. Eso no significa que permee al resto de la población. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Utilizar las otras plataformas para complementar esta idea de que se está trabajando de la forma adecuada, digamos en el caso de las fake news. Lo que se hace en México, que es inédito, es tener un presidente todos los días, 2 horas en la mañana, contestando las preguntas de cualquier medio de comunicación. Y lo hace con maestría porque es un excelente comunicador. Ya hay muchas personas que piensan que eso tendrían que hacer todos los presidentes, sentarse todos los días al juicio sumario de los medios de comunicación. Pero como el presidente es muy, muy inteligente, pues obviamente los batea todos los días, juega con ellos, los mueve para arriba y para abajo, establece el tono de la conversación. Yo les digo, es increíble que en un país de casi 130 millones de habitantes, el presidente de la mañana agarre una piedra y la tire para aquel lado y todos los medios de la derecha se vayan corriendo para donde tiró la piedra y no entiendan la sustancia del discurso, por ejemplo, ¿no? Porque la derecha tiene un discurso muy limitado. Entonces, a través de los medios de comunicación y las fake news, pues la única manera y la más efectiva de combatir la información falsa que ha encontrado el presidente de México es sentar el tono de la conversación en las mañaneras y que no les permita cumplir con estos ciclos digamos, informáticos de 72 horas, que es lo que se requiere para que una mentira ya se establezca en el subconsciente. Lógicamente, la derecha en una circunstancia, en un tiempo, intentó aventar fake news los sábados de la mañana para ver si en 48 horas el ciclo agarraba velocidad, pero resultó que nunca les funcionó tampoco. O sea, no ha habido ninguna estrategia de la derecha
que les haya funcionado ni medianamente, si acaso un par de ideas sueltas como las vacunas para los niños con cáncer o la corrupción de los hermanos del presidente, que son totalmente falsas, pero que sí le llegan a cierto sector de la población, ¿no? Pero vamos viendo que la simetría del discurso, al menos en México, nosotros estamos ganando la batalla. En Sudamérica todavía hace falta un largo trecho, porque por ejemplo en Argentina, los que eran macristas o los que son radicales versus los peronistas, pues están casi 50 y 50%, ¿no? Pero en México la simetría no es tal. En México estamos 80% con el presidente y 20% en contra del presidente, y de ese 20%, 19% son simplemente gente mal informada que va contra sus propios intereses, ¿no? Y por supuesto, de hecho, justo este descrédito o este matar de esperanza a través de las fake news, de las falsas noticias, pues es uno de los primeros pasos de los golpes blandos, ¿no? Que marca Schacht, el teórico que ha desarrollado estos 5 pasos para los golpes blandos. Y como bien lo comenta Ramiro, pues AMLO está ahí todas las mañanas y, como él lo dice, una falsa noticia, si no una mancha, o cómo es la frase, Ramiro. No mancha, pero tizna. No mancha, pero tizna, gracias por corregir. Así que bueno, pues ahí estamos con ese asunto, y lo que me hace preguntar es, ¿en México, Ramiro, consideras que estamos viviendo una guerra híbrida, un golpe blando? También lo podemos catalogar o etiquetar de esa forma. Sí, claro que sí, o sea, han intentado un golpe blando, una guerra híbrida. El problema es que se han enfrentado con el mejor comunicador de la historia en la presidencia. Entonces, enfrentarse con el más grande comunicador y el tipo más inteligente, digamos, es un animal político el presidente. Entonces, enfrentarte con un tipo de esa categoría, o esto es un personaje que se da solo cada 100 años, es obviamente una labor muy cuesta arriba para la derecha. O sea, no te puedes enfrentar con un cuate que va 3 pasos adelante. Cuando ellos hacen una cosa, el presidente ya movió 3, 4 piezas y ya deshabilitó estas intentonas, pues, porque al final de cuentas, digamos, hay un rastro de corrupción que dejó la derecha en México. Entonces, ese rastro de corrupción simplemente se está administrando, porque sí hay un intento de guerra híbrida en México, pero también hay una contraofensiva del gobierno que tiene todos los elementos para aplastarlos. Lo que pasa es que el Estado, en el caso de López Obrador, está administrando el conflicto. Mientras ellos juegan a la guerra híbrida, a intentar hacer todo, el presidente dice, ahí va la consulta de revocación de mandato, no quieren que yo esté aquí. Entonces la derecha, al no darse cuenta que esa es una trampa, ahora que empieza lo de la consulta, empiezan a gritar todos que es una trampa, demasiado tarde. Ya cayeron en el juego narrativo del presidente, por ejemplo. O sea, él les dice, no necesitamos guerra híbrida, aquí está la revocación de mandato, junte los votos y me voy. Obviamente, la derecha en México, que no tiene siquiera, yo lo decía, o sea, básicamente durante el sexenio de Peña Nieto se gastaron 60,000 millones de pesos, que serían ¿cuántos? Serían unos 3,000 millones de dólares, para ponerlo en una cantidad que mi amigo entienda. Se gastaron 3,000 millones de dólares en medios de comunicación en 6 años y no pudieron producir una sola idea coherente. Imagínate, le pagas a toda la clase intelectual de un país, le pagas cantidades millonarias a los mayores intelectuales, pues, digamos 5 o 7 millones de dólares, $1 millón al año, digamos, a Krause, para que idee una estructura ideológica que sea contraria a lo que plantea el presidente, y el tipo produce puras pendejadas. O sea, no es capaz de ponerse a la altura del reto, no es capaz de agarrar y dice, oye, me están dando $1 millón, voy a escoger a los mejores investigadores del CIDE, del Colegio de México, no sé, del ITAM, del TEC de Monterrey, los más grandes ideólogos, para que me ayuden a trabajar un aparato ideológico que permita contrarrestar el discurso del presidente. No existe como tal. Está tan destruida la derecha que la idea de una guerra híbrida, que sí existe, precisamente yo les recomiendo, pues si has visto a Daniel Marmolejo y sus 4 documentales de la guerra híbrida, pues sí hay esta intentona, pues, pero desde mi punto de vista particular, no tienen la fuerza ni los elementos ante el tamaño del desastre que crearon. Es muy difícil que alguien que destruyó el país se quiera erigir en el salvador del país, una vez cuando él lo destruyó
y el presidente se encarga todos los días de mostrarle todo lo que hicieron, ¿no? O sea, ¿cómo es que nosotros, por ejemplo, importamos el 75% de las gasolinas en un país que nada en petróleo? ¿Cómo es posible que un país como Venezuela tenga 22 refinerías con 30 millones de habitantes y México tenga 6 refinerías con 120 millones? ¿Cómo es posible que Estados Unidos con más de 300 millones de habitantes tenga 134 refinerías y México tenga 6 refinerías y ninguna de esas 6 refinerías esté trabajando al 100%? Entonces, cuando tú ves eso, entonces tú volteas y dices, ¿quién se enriqueció? Y tú te preguntas, señores de los poderes fácticos, pues igual funciona en todo lo que sucedió hace poco en Colombia, que hubo levantamientos porque le suben los impuestos a los pobres y a los ricos no los tocan. Y nosotros hicimos exactamente todo al revés. Nosotros alimentamos la base con todos los programas sociales. Lo hizo desde antes de la pandemia. Entonces, cuando tú sacas a 20 millones, les das la posibilidad de comer a 20 millones de personas con un programa social. Obviamente esa base social no te va a dar la espalda. Entonces, es extremadamente difícil que alguien, aunque hagan todas las trampas, el Instituto Nacional Electoral, por si no lo sabe acá nuestro compañero, el Instituto Nacional Electoral en México es un poder fáctico capturado por la derecha. ¿Y qué hace este poder fáctico? Intenta sabotear el avance de la izquierda en México, y aunque lo hagan de todas las maneras posibles, nosotros tenemos el poder, nosotros decidimos. Lo que pasa es que el presidente quiere sentar un precedente de democracia, porque si él se muestra un poco autoritario, les daría espacio para abrir un frente más amplio. Simplemente los está haciendo caminar entre márgenes muy estrechos. Y mientras él los haga caminar dentro de márgenes muy estrechos, ellos no tienen posibilidad. Para continuar entonces con esto y amenizar un poco lo que viene diciendo Ramiro, en el caso de Colombia con el estallido social, que es algo muy particular, que no es algo novedoso, porque la protesta en Colombia no es algo que está pasando ahora y que no tiene que ver solamente con la reforma, va más allá de eso, pero que tiene que ver justamente con esto de este discurso de derecha afianzado, particularmente en Sudamérica, y que seguramente tiene matices y dimensiones diferentes a lo que ocurre en México, por ejemplo, en Centroamérica. Fíjate que el caso de Colombia es muy interesante, porque en Colombia nunca han tenido un gobierno de izquierda, sin embargo toda la culpa es de la izquierda. A mí esa parte del discurso colombiano me parece maravillosa, echarle la culpa a alguien que jamás ha gobernado. Entonces, en el caso de Centroamérica, tenemos que ver también la dinámica desde la cual los gobiernos de Centroamérica que han intentado ejercer algún tipo de autonomía, porque conociendo a los Estados Unidos es extremadamente difícil que puedas llegar a cierto grado de autonomía. Claro está, si tú eres considerado un país bananero, en el caso, digamos, de la United Fruit, y lo que sucedió con el presidente Jacobo Arbenz, que tuvo la estúpida idea de poner a los campesinos guatemaltecos por delante de las grandes corporaciones norteamericanas. Lógicamente, la primera, que tiene que ver con, digamos, que podría ser un antecesor de la guerra híbrida, es la estrategia de propaganda para demonizar a Jacobo Arbenz y hacerlo que abandonara el poder en beneficio de las grandes corporaciones. Lo que ha sucedido históricamente en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, y que no ha sucedido en Costa Rica por alguna extraña razón, y que también ha sucedido con cierta medida en Panamá, por ejemplo, ¿no? Que era una parte de Colombia, y que por motivos comerciales Estados Unidos le cercenó ese pedazo para que se convirtiese en otro país, por ejemplo, ¿no? Pero en general, cuando los gobiernos o cuando los centroamericanos han intentado ejercer cierto tipo de autonomía, pues lógicamente Estados Unidos va y dice que siempre no, o si no financia a los contras, o financia guerrillas, o convoca una guerra civil. Después de lo que sucedió con Jacobo Arbenz, lógicamente se inició un conflicto civil que mató más de 100,000 personas, por ejemplo. Entonces, esta idea de que la ideología derecha que ha permeado amplias capas de la sociedad, sobre también en Centroamérica, pues es una idea que es totalmente exacta. Y la oposición básicamente a estas ideologías de izquierda, que digamos en los 70s y los 80s eran pro-cubanas, pues se instalaron sobre todo en Nicaragua. De hecho, Nicaragua era, digamos, la dictadura de los notables, porque todos tenían cualidades literarias. Entre los 13, 14 comandantes que ganaron la revolución sandinista, todos ellos, no sé, Ernesto Cardenal, Yoconda Belli, Sergio Ramírez, personas con grandísimo talento intelectual, ¿no? Que no sucedía en otros países. Lo que sucedió en El Salvador con el poeta Roque Dalton, que pues el fraccionamiento o la división al infinito de todas las facciones en conflicto, ¿no? El Frente Farabundo Martí, el Mini Frente Farabundo Martí, el Máximo Frente Farabundo Martí, todos ellos estaban en pugna, ¿no? Que eso servía también para los norteamericanos para tener una especie de control. De repente uno piensa, en esta circunstancia los norteamericanos dicen que ellos no quieren inmigrantes del sur, pero van y destruyen los países centroamericanos y después no quieren lidiar con las consecuencias de lo que destruyeron. Lo que acaba de suceder
en Afganistán, destruyen Afganistán y no quieren que los afganos vayan a Estados Unidos después de 20 años sirviéndole a ellos, sabiendo de antemano que si volvían los talibanes, los primeros que iban a morir son los afganos que se aliaron con Estados Unidos o que les sirvieron a los norteamericanos, ¿no? Es el ejemplo claro de la hipocresía norteamericana del imperio, ¿no? Bueno, Ramiro, esta conversación se está extendiendo y estamos caminando por muchos lugares al tiempo. Yo les voy a invitar a que nos tomemos un tinto, como decimos en Colombia, o un mate, si les parece, como siempre. Así que vamos a un corte y estamos de vuelta. De voz a voz. Una sílaba, un sonido, una palabra, un símbolo. De voz a voz. Al cafecito, en De Voz a Voz. Voz a voz. Pues ya estamos de regreso en nuestro programa de Voz a Voz, esto es Democracia versus Golpes Planos. Estamos con Ramiro Padilla. ¿Qué tal ese cafecito, ese mate, querido Herbert, estimado Ramiro? ¿Cómo les ha sentado? Al final opté por un té, algo más saludable para la noche y para la digestión. Así que con eso estamos y retomamos, ¿les parece? A ver, yo tenía una pregunta para ampliar esto y es sobre la información y sobre todo en el gobierno de López Obrador, ¿sí? Se discute, ¿no? ¿Cómo han sido los medios de comunicación durante el gobierno de López Obrador? Estamos hablando de una democracia y en una democracia hay expresión de libertad. ¿Cómo han sido los medios de comunicación? ¿Cómo ha sido el gobierno de Manuel López Obrador con los medios de comunicación? Los ha dejado expresarse de la manera que quieran. Nunca ha habido mayor libertad de expresión. El caso de muchos de ellos, de muchos de los medios de comunicación, sobre todo porque vamos a dividirlo, ¿no? Vamos a dividir los grandes magnates de los medios de comunicación, que son los que determinan las líneas editoriales de los reporteros, son unos y los reporteros son otros. Digamos, los reporteros, estos lectores de noticias que tienen de intelectual lo que yo tengo de astronauta, pues son personas que se crearon un nicho de opinión, personas populares por salir a pantalla, que tienen una narrativa totalmente contraria a la de López Obrador. Esto es, intentan preservar los intereses de la extrema derecha, de los grupos de poder, pero el presidente ha dicho respeto irrestricto a la libertad de expresión y lo ha hecho, lo ha cumplido de todas las maneras. Eso sí, reservándose el derecho de réplica, porque como se han acumulado tanto las mentiras que dicen. A mí me decían, es que el presidente es un mentiroso. Yo les digo, a ver, si diciendo la verdad llegó hasta donde llegó, no tiene ninguna necesidad de contar mentiras. No hay necesidad de decir mentiras. En ese sentido, el tipo es muy honesto. Claro está que tiene que haber un manejo político de la información, porque hay que recordar que en todos los gobiernos hay una agenda pública y una agenda secreta. Los secretos de Estado, que por ser sensibles, no los puedes, digamos, en la lucha contra el narco, no puedes decirle a la población, bueno, esta es la estrategia que estamos trabajando contra el narco, esta es la estrategia que estamos trabajando contra el lavado de dinero, esta es la estrategia que estamos contra la corrupción de los políticos. No la puedes decir, porque pues eso crearía más inconvenientes de los que se necesitan. En la otra circunstancia, en el manejo de la información, pues lógicamente el presidente con la poderosa mañanera pues ha establecido los límites del discurso y los límites del diálogo. Los medios de derecha en México lógicamente pues, siguen esta lógica del golpismo, de tratar de establecer digamos la técnica del mínimo común denominador. Las mentiras para decir que este gobierno es igual a los otros, que él exactamente está en la misma posición que están los demás, pero después de una guerra negra, de una guerra sucia contra el presidente por más de 20 años, no le pudieron descubrir un solo acto de corrupción, lo cual indica que los cuates sabían perfectamente que este presidente se rige bajo otros estándares. Por algo lo estamos diciendo hace un momento, el presidente se maneja con otros valores. Digamos, a mí me parece a veces hasta que es como un tipo de ministro protestante, esas iglesias protestantes que son muy propios, ¿no? Que son muy serios, que no te dicen una mala palabra, que siempre respetan, ¿no? Esa es la idea que yo tengo, ¿no? Por algo en Estados Unidos lo tratan con tanta bonomía, precisamente porque el tipo les parece un cuate austero, dedicado a sus cosas, pero en general él tiene un respeto irrestricto a los medios de comunicación, aunque sean totalmente contrarios. Eso sí, les dice, si ustedes dicen una mentira, se las voy a contestar, y ya en los miércoles, en las mañaneras, hay un segmento para decir quiénes tienen las mentiras. Lógicamente, eso ha provocado un gigantesco resquemor entre los medios de comunicación, porque ahora sí le han tenido que bajar 2 rayitas, porque saben que si sueltan una mentira descarada, van a ser exhibidos en la mañanera, y van a tener que
que buscar ejercitar su derecho de réplica. Pero mientras ejercitan su derecho de réplica, pues los cuates están, o sea, reciben una andanada de insultos, los que tienen programas de YouTube, la gente se deja de suscribir a sus canales, dejan de recibir ingresos, patrocinios. Entonces es una manera muy honesta de decirles, a ver, cabrones, ustedes están echando mentiras, los voy a exhibir a ver cómo nos va, o no. Veo que estás sonriendo mucho, Zule. Es un despropósito, en el sentido sarcástico, ¿no? Lo dijo alguien, una comunicadora muy famosa por ahí. Un despropósito eso de las noticias falsas, ¿quiénes quieren las noticias falsas? No, efectivamente, y me da risa porque Ano es un artista del discurso, yo así lo consigo, y son encantadoras las mañaneras, por eso hasta las han querido quitar, ¿no? Las quieren tumbar, y hay quienes hasta le han copiado o le han querido copiar la idea. Y justo, bueno, en el segundo de los puntos de los golpes blandos, pues está este asunto de convertir a los gobernantes progresistas supuestamente en dictadores, en populistas. Te pregunto, Ramiro, ¿ANLO es un populista? Es que de verdad se ha ido desvirtuando la palabra populista, ¿no? A través del tiempo. Yo recuerdo aquella conversación entre Barack Obama y Enrique Peña Nieto cuando habló de populismo, y voltea a Barack Obama y dice, yo soy un populista. En ese sentido, usar el término populista con un término peyorativo, pues me parece también un despropósito, una idea trabajada desde los medios de la extrema derecha para tratar de desvirtuar el asunto que hay un presidente que tenga la idea de alimentar la base. Hay que recordar que en México, históricamente, los niveles de desigualdad son de los más altos del planeta. Cuando tú tienes esos niveles de desigualdad, quiera ver a los pobres es un acto de justicia, nada más. No, uno se pregunta, yo de repente me pregunto si estos babosos imbéciles de la extrema derecha en México hubieran pensado por un momento, decir, a ver, no nos vamos a robar el 100% del presupuesto, vamos a robarnos el 10%, no más el 10%, que es más, o sea, es un mundo de dinero, que es más que suficiente para que ellos mantengan su estilo de vida. Vamos haciendo negocios, pero vamos beneficiando a una mayoría de la población. ¿Alguien en su sano juicio cambiaría un salario mínimo de 4 o 5 mil, de $200 a la semana en México que se los pueden pagar? Nadie, absolutamente nadie. Nadie hubiese estado en contra. Si hubiese llegado alguien como López Obrador a decirle, es que le están haciendo trampa, y hubiera dicho, pues si estoy ganando $200 a la semana de salario mínimo, ¿quién me está haciendo trampa? Son los salarios mínimos más altos del mundo. Obviamente el PRI, el PAN y ellos, o sea, estuviera MIT, estuviera Naya, estuviera un gobernante de extrema derecha en el poder, y nadie osaría cuestionar la extrema derecha, que es el ejemplo de los Estados Unidos. Entonces la idea que se tiene de populismo me parece inexacta y me parece estúpida, pero es uno de los caballos de guerra de la derecha, el populismo. Venezuela, Cuba, lo que está sucediendo, nos vamos al desastre, pero la realidad es que, digamos, la verdad, para ponerlo en términos filosóficos, acepta más de una interpretación, y nosotros determinamos cómo interpretamos esta verdad. La misma teoría del vaso medio lleno o vaso medio vacío, ¿no? La derecha no ve un vaso medio vacío, la derecha ve el vaso quebrado con el agua tirada que no se va a recuperar, y no, al contrario de nosotros, que la realidad es que el vaso está medio lleno con este gobierno. Entonces, cuando a ti te dicen, es que este gobierno es un desastre, y tú volteas y ves el vaso medio lleno, dices, ¿dónde? Si al contrario el vaso siempre estaba quebrado y vacío, ahora sucede que está medio lleno y estás diciendo que vamos a un desastre. No se ha contratado deuda, se recuperó $1.5 billones de pesos de la corrupción, se está sembrando 1 millón de hectáreas de árboles, están de los 8 o 9 proyectos más importantes en Latinoamérica, 3 o 4 están en México, no ha habido deuda, el salario mínimo se ha incrementado un 60-70%, que son cosas tangibles. Eso no es populismo, eso es gobernar bien y administrar bien simplemente. Y si ellos no lo ven de esa manera, pues pobrecitos, porque son, digamos, ahora sí que se van a convertir, como decían nosotros en la izquierda, ellos se van a convertir en los eternos derrotados. Y qué triste para ellos. Y ojalá para Colombia llegue algún día a un gobierno de izquierda. Nosotros tenemos a una persona como es Gustavo Petro, que pues tiene en las encuestas, digamos que las encuestas a veces no son fiables, pero es posible que sea presidente de Colombia, esperemos que sea así.
porque igual el panorama tampoco se ve muy favorable, ¿no? Como vos decías hace rato, en Colombia realmente siempre se le ha culpado a la izquierda de algo que no ha hecho. Es el mejor diagnóstico, ¿no? Es el caso también de Argentina, por ejemplo. Llega Argentina, llega a la izquierda, se va Cristina Fernández, deja los salarios mínimos más altos de Latinoamérica y llega Macri y acaba con todo a patadas. Y de alguna manera la culpa es de Cristina, por ejemplo, ¿no? Y ahora la culpa de Alberto Fernández. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, en una de mis idas a Argentina, que un amigo mío que es de superizquierda, Héctor Minutillo, un poeta de allá de Buenos Aires, de Boedo, precisamente, me dijo: vení, boludo, vamos a ver la televisión argentina, boludo, vení, para que veas lo que te estoy diciendo, le doy el discurso, boludo. Y me lo pone, y eran mesas cuando Macri tenía 2 años en el poder, eran mesas para echarle la culpa a Cristina. Y tú dices, si ya acabó Cristina hace 2 años, ¿por qué es culpa de Cristina? Y este ambiente precisamente que tiene que ver con el golpe blando de polarización, decirle: miren, a ustedes les están quitando los impuestos para dárselo a esa recua de vagos, a esa yunta de vagos, a esa manga de vividores, que dicen los argentinos: mira lo que me sacan de impuestos a mí, para dárselo a un prisionero. El prisionero tiene un salario, a esa mujer que tiene un programa asociado, boludo. ¿Qué está haciendo? Ya ha sido madre de 3 bendiciones, de 3 padres diferentes, boludo. Le dan un programa social, no pienses decir eso. Pero eso ha sido parte de lo que ha dicho Magneto y el grupo Clarín y todo el discurso de la extrema derecha argentina, ¿no? Para dinamitar los avances históricos de la izquierda. Y no es solo Argentina, Brasil con Lula, lo que le inventaron, que tenía un departamento, lo que hicieron con Dilma Rousseff, que Dilma Rousseff la destituyeron, creo que eran 300 diputados que tenían antecedentes por corrupción, por ejemplo, ¿no? Lo que hicieron ahora en Ecuador, que gana un banquero de la extrema derecha, ¿no? Después de la traición de Lenín Moreno contra Rafael Correa, que lo que hizo fue desarrollar el país durante más de 10 años. Lo que hicieron con Evo Morales, que es como si un partido evangélico que tiene 4 diputados elige un presidente. ¿Dónde está la voluntad de la mayoría? Lo que sucede en Venezuela, que te cuentan la historia de los medios de la extrema derecha, pero nadie les presta el micrófono a los venezolanos que son chavistas para que ellos cuenten su parte de la historia. Nadie cuenta que había una oligarquía en Venezuela que controlaba todos los alimentos, y que ellos decidieron encerrar, guardar el arroz para que se muriera la gente de hambre. Sin embargo, es culpa del gobierno de Maduro, por ejemplo. Lo que sucede con Cuba, Estados Unidos exporta bombas y Cuba exporta médicos y profesores. O sea, la otra parte de la historia, la parte del golpe blando de la extrema derecha es precisamente la hegemonía de los medios de comunicación. Esa es la parte más importante, porque ya no se requiere el golpe violento, como lo decíamos, ya no se requiere las intervenciones armadas, solo requieres que los medios de comunicación, al estilo de Goebbels, la Alemania nazi, estén repitiendo el mensaje constantemente: Maduro malo, Cuba dictadura, Fidel Castro come niños. Y cuando dices Fidel Castro, pues ¿cuánta gente mató Fidel Castro después de la revolución? No hay ningún dato que diga que mató a alguien. En cambio, George Bush, el baby Bush, mató 1,5 millones de iraquíes y tiene una biblioteca con su nombre, ¿no? Que son los ejemplos claros de la simetría de información que vivimos nosotros, sobre todo en Latinoamérica y en el mundo en general. Claro, y aunado a ello, pues también está el calentamiento de las calles, con esta movilización en los medios de comunicación, obviamente, y que aparte se agarra de movimientos legítimos, ¿sí? Como el caso de las feministas en México, que no dudo ni tantito está muy vinculado a toda esta situación, entre otros muchos también, obviamente, y que se agarran de cualquier situación, como que si hacen falta medicamentos, que si ya se tomaron, que si los niños con cáncer, y bueno, este golpeteo que no terminaríamos con un solo programa, pues no alcanzamos a ver todo, ¿cierto? Cierto, cuando gustes, regreso a hablar de estos otros temas. En el caso, por ejemplo, de los medicamentos para niños con cáncer, es bien sabido que había un grupo PRISA que tenía el monopolio de los medicamentos y que habían ayudado a modificar las leyes para que no se pudieran importar los medicamentos oncológicos que los niños con cáncer necesitaban. Básicamente era un cartel de 10 farmacéuticas y de intermediarios que tenían un comercio de
de cerca creo de 5,000 millones de dólares al año, y que los cuales estaban ligados a un montón de políticos mexicanos que eran los que generaban, ¿no?, todo este dinero. Ese era básicamente, yo recuerdo el caso de un cuate de este señor, que nomás que creo que desapareció la nota de los medios, porque muchas veces desaparecen las notas de los medios cuando no les conviene, que empezó siendo proveedor en el gobierno de Peña Nieto del Seguro Social, y cuando empezó de proveedor no tenía un peso, y cuando terminó tenía una colección de autos de lujo, básicamente de vender medicamentos, lo que he hecho en muchas ocasiones. Una caja de paracetamol te vale 50 pesos, por compra de emergencia la tienes que comprar en 1,000 pesos, el director del hospital se queda con 200, el otro cuate se queda con 800 y todo el mundo se hace rico, ¿no? Esa era la mecánica con la que se trabajaba en México y con la que se trabaja quizá en otros países. Aunque la corrupción en México, cuando a mí me decían en Argentina, es que la corrupción es rampante, boludo, no sabe lo que está pasando. No, señores, ustedes son niños de pecho comparado con nosotros mexicanos. Son niños de pecho, no saben las formas tan sofisticadas. O sea, han llevado a capacitarse a economistas, contadores, a universidades norteamericanas para que aprendan el arte de triangular recursos y mandarlos a paraísos fiscales. Así que, imagínate, ya para cerrar. Bueno, ha sido un placer, Ramiro, escucharlo esta noche desde Buenos Aires. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que vuelva a De Voz a Voz. No se preocupe, que acá ha estado todo bacano. Pues yo me uno también. Muchas gracias, Ramiro. La verdad es que ha sido un programa muy especial. Le agradecemos, y esta es su casa, De Voz a Voz. Aquí estamos, y cuando quieras regresar, ya sabes, eres muy bienvenido. Bueno, pues vamos a un corte con esta despedida de Ramiro, dado que él tiene otro programa que realizar justo en estos momentos, así que regresamos a De Voz a Voz. De Voz a Voz. Es un pequeño espacio dentro de un gran universo informático que busca el gran respiro para expresar y entender todo lo que nos es común, así de lo que nos separa como latinoamericanos. Voz a Voz. Estamos de vuelta en De Voz a Voz. Hoy hemos tenido un largo día de trabajo. Nuestro invitado nos ha dejado con más ganas. No sé vos, ¿qué piensas, Zule? Sí, a mí me parece que ha sido muy interesante, y además han surgido nuevas dudas, nuevas preguntas que se quedaron en el tintero. Sin embargo, habrá tiempo para después retomarlos. Y también, aprovecho para comentar que aparte del número 4, o el número de los golpes blandos que habíamos comentado, que era este calentamiento de las calles, ese era el número 3, y el 4, que es el restarle base a la militancia de los partidos, obviamente del gobierno progresista en función, y que esto, se está vinculando con los movimientos legítimos, como que jalan a los movimientos legítimos. El último paso para los golpes blandos, pues es la concretación del derrocamiento de gobierno, y como uno de los estudiosos que también hemos revisado, es el Fisgón, en el Chamuco de TV, él comenta que a veces todos estos números que hemos marcado a lo largo del programa, pues se pueden llevar a la par, simultáneamente. No es necesario que vayan uno tras otro, sino que puede ser que se den al mismo tiempo. Y pues es un tema bastante amplio, complejo. Sabemos que en Latinoamérica, en Centroamérica, pues ha habido estos golpes blandos. Ya habíamos hablado de Brasil con Dilma Rousseff, en Venezuela con Maduro, en Argentina con Cristina, en Bolivia con Evo Morales. Y en México estamos viviendo una situación compleja con estos temas, pero debemos de mantener el ánimo de que a través de la participación ciudadana, a través de informarnos, de no hacer caso a las noticias falsas, o de investigar y de no quedarnos con lo que vemos solamente en televisión, o con lo que vemos también incluso en el internet, sino ir más allá e indagar, pues podemos dar otros resultados. ¿Tú qué opinas, mi querido Herbert? Que sé que ya estás cansado, allá es bastante tarde en Argentina, acá todavía es un poco
más temprano. Sí, totalmente de acuerdo contigo, siguiendo esta teoría de Gene Sharp y el golpe blando, que también pues habría que revisar también para una próxima conversación y ponerlo sobre la mesa también la idea del golpe clásico, que igual estuvimos trabajando aquí esta noche y que hicimos bastante énfasis, ¿no? Y cómo se van modificando a lo largo del tiempo estas rupturas y que tienen que ver obviamente con el cuarto poder, si se puede llamar, los medios de comunicación y su participación como actor político también en las decisiones políticas de la región, tanto a nivel local como a nivel regional. Así que estoy totalmente de acuerdo y que genera también pues una inestabilidad democrática. Puede llevar a eso. Igual es mucho más complicado para desarrollar y llevaría un poco más de tiempo, así que yo creo que por hoy el contenido ya da para que nos detengamos y una próxima seguramente va a haber, así que vamos a tener tiempo para poder desarrollar más esto y articularlo con otras ideas. Claro que sí, bueno, es momento para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, y estamos en Spotify, en Anchor, en Speaker. Que muchísimas gracias por estar con nosotros, por seguir ahí, por darles like, por gusta. Así que muchísimas gracias. Pues vámonos, estimados. Vámonos. Bueno, vámonos. Chao. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue De Voz a Voz. Voz a voz. De voz a voz.